Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ni Hao Chile, el primer video podcast que explora y analiza las conexiones entre China y Chile. En este capítulo vamos a conversar sobre las implicancias que va a tener la guerra comercial entre Estados Unidos y China y las consecuencias que podría traer para Chile, dado que Donald Trump asume su segundo mandato en la Casa Blanca. Para conversar de esto, tenemos de invitado a Philipp Werner, analista político, quien además estudió relaciones internacionales en China. Philipp, qué gusto, qué agrado tenerte acá. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Paula. Partiendo con todo el año y encantado de estar aquí con esta tremenda invitación. Perfecto. Oye, antes que todo, quería conversar un poco de ti para que nos conozcamos un poco mejor. Estudiaste y viviste en China. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuánto tiempo estuviste allá y hace cuánto te volviste? A ver, estuve 5 años en total en etapas diferidas. La primera vez estuve entre el año 2011 y el 2013 en una ciudad que se llama Changchun, que es la capital de la provincia de Jilin, en el noreste de China. Y la segunda vez estuve entre el año 2016 y el año 2019 en nuestra querida y famosa Wuhan, antes de la pandemia, eso sí. Antes de la pandemia y en plena guerra comercial, por demás. Tal cual, lo cual nos convoca a la conversación de hoy. Justamente, pero antes de adentrarnos en ese tema, cuéntame un poco cuáles son las principales diferencias culturales que percibiste. A ver, son muchas. Toda vez que cuando uno piensa en ir a estudiar al extranjero, como que uno está seteado a mirar a Estados Unidos, Europa, Occidente en general como oportunidades para ir a perfeccionarse. Que también por demás son como más familiares para nosotros. Por supuesto, Sí, por supuesto. Y yo tuve la suerte de tener una profesora en la universidad, Verónica Negme, que es una de las precursoras de estas vinculaciones académicas con China. Y ella fue la que me dijo que postulara a la beca del gobierno chino. Y postulé sin saber mucho más allá de lo que había visto en la universidad sobre China. Evidentemente postulé a las ciudades que también uno conoce en la televisión, como Beijing, Shanghai, y me gané la beca para ir a Changchun, la capital de la provincia de Jilin. No tenía idea de lo que era una oportunidad, así que la tomé, me fui y fue tremendo. O sea, de verdad que, como dices tú, hay un shock cultural bien importante respecto desde la comida, la parte visual, el idioma, los olores, todo, digamos, impacta. Pero afortunadamente fue un impacto muy positivo, o sea, como de ir aprendiendo todo el rato. Sí, pues un mundo completamente desconocido, pero Tal ¿te cual. costó adaptarte? Afortunadamente no, porque también estos programas de becas internacionales Ujú. ayuda también a conocer gente, ojo, no solamente de China, pero también a gente internacional que tampoco proviene de los destinos comunes. Entonces había un par de latinoamericanos, pero uno empieza a conocer gente del sudeste asiático, gente de Rusia, gente de Mongolia, Kirguistán, en fin, digamos, entonces una riqueza cultural que ayuda a entender no solamente la cultura local, sino que las culturas que están invitadas a conocerse. Entonces la primera instancia en Changchun fue de aprender, conocer, adaptarse. Y como te digo, o sea, fue una muy buena experiencia. Yo tengo muy lindos recuerdos de Changchun, siendo una ciudad, digamos, del second tier, que no es de las grandes ciudades, una ciudad en vías de desarrollo, donde no está toda la magia que uno ve en la tele digamos, de la China pujante, sobre todo en la década de los 2010. Pero eso mismo te hace ver, digamos, el impacto que va teniendo China respecto a cómo se va desarrollando. Claro, me imagino, pero ¿qué sería con lo que más te quedas? No sé, la comida, los horarios, costumbres, algunos Eh, modismos, no lo sé. Me quedo, a ver, es una muy linda pregunta. La voy a ir separando. Me Ya. quedo en la primera etapa que tuve en China, del progreso. Yo me acuerdo una vez haber salido a comer y después siempre digamos, el panorama social que teníamos con los amigos, nos juntábamos a comer en un restaurante y después íbamos a bailar o a algún bar, en fin.
Disculpa, tengo que preguntarlo. ¿Cómo es la vida en bohemia en Chile? O sea, en China, perdón, porque acá en Chile ya sabemos bien cómo. Es súper entretenida, Sí. súper entretenida y son espacios justamente de encuentro cultural, o sea, porque como te digo, uno siempre se junta con los amigos donde uno tiene afinidad cultural, si quieres, latinoamericanos o gente, digamos, que pueda hablar tu misma lengua. Pero ya en las discotecas, las boatos, los bares, ya uno se empieza a mezclar. Sí. Volviendo a la pregunta, recuerdo una de las últimas, antes de volver a Chile, se hablaba de que iban a empezar a hacer la red de metro en Changchun. Y nos juntamos con los amigos, fuimos a comer, después nos fuimos a bailar, y a la vuelta, tipo 4:30 de la mañana, estaba todo cerrado. Están todos cerrados, o sea, todas las vías, digamos, donde nos devolvíamos a la universidad, cerradas porque ya estaban construyendo, empezando las construcciones del primer metro de Changchun, que entiendo que ya tiene unas 4 líneas o 5 líneas estos últimos 10, 12 años que han pasado. Entonces, eso, me quedo con cómo esa visión de progreso, de tomar decisiones y avanzar. En temas de comida, yo también estudié gastronomía, soy cientista político de profesión, pero antes de estudiar ciencia política estudié gastronomía. No te lo puedo creer. Entonces para mí la cocina es una forma también de conocer y también de interrelacionarse. Entonces, Totalmente, o sea, es un reflejo al fin y al cabo de la cultura, de la exacto. sociedad. Y afortunadamente me encantó todo. Entonces yo te diría que esa diversidad culinaria de sabores que no se encuentra acá en Occidente, y ojo, que tampoco se encuentra dentro de China. China, al ser un subcontinente, tiene una variedad de platos, de sabores, de olores, en fin, que varía incluso dentro del país. Tanto así que, a mi parecer, la comida de Dong Bay del noreste es mucho más sabrosa que incluso la de Wuhan misma, que es mi segunda ciudad donde yo estuve, que tiene una gastronomía también exquisita. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la una o la otra? No sé, lo el- único que conozco es el picante. Bueno, Wuhan se caracteriza por tener una comida súper picante, lo cual a mí me encanta también, pero sí siento que la comida del norte, al tener clima mucho más frío, es más calórica. Entonces, entre la sopa, los dumplings, no sé, hay muchos sabores que yo recuerdo, tal vez también por mi experiencia. Ya. De haber gozado mucho de la cocina en Changchun. Y en Wuhan, 3 años después, volví el año 2016, me impresionó mucho, mucho, siendo una ciudad también del second tier, si quieres, de segundo orden, que era una ciudad, una mega ciudad. Piensa que Wuhan son 3 ciudades combinadas en una. Ya. Con 12 líneas de metro, con una infraestructura tremenda, y que no era conocida. O sea, Wuhan la conocemos después de la pandemia, pero es una ciudad que es geopolíticamente muy importante para China, que no se conoce y que tiene una diversidad culinaria, cultural, de infraestructura súper O interesante. sea, por lo que yo tengo entendido es que ellos son como vanguardistas en la arquitectura. Tienen como una Tienen- distribución muy curiosa e interesante al ojo del resto del mundo. O sea, es clave lo que estás diciendo justamente porque además la planificación urbana que tiene que tener China, o sea, controlar o, digamos, gobernar a casi 1.500 millones de habitantes no es una tarea fácil. Entonces justamente los planes de urbanismo son clave, la arquitectura también es tremenda. Y en ese sentido una infraestructura ayuda mucho a poder ordenar ese caos que a mi juicio, a mi interpretación, es súper necesaria, teniendo en cuenta que China hace 40 años atrás era un país que estaba, abro comillas, en pañales respecto a sus competencias como Estados Unidos, en fin, como las potencias, incluso sus vecinos, Japón o Corea del Sur. Rusia, etcétera, Efectivamente. etcétera. Sí, pues bueno, ha sido una gran sorpresa, la verdad, cómo China se ha posicionado y actualmente es una de las potencias mundiales. Así que adentrándonos un poco en el tema que nos convoca, bueno, tú estudiaste en China efectivamente Relaciones Internacionales, En Changchun. en Chongqing. Cuéntame un poco, ¿cómo se viene este segundo mandato de Donald Trump? A ver, primero que todo yo creo que Trump, siendo una figura súper carismática, al mismo tiempo es muy impredecible.
Lo que sí sabemos es que hay una confrontación, siempre hay una narrativa muy confrontacional respecto también a los tiempos, al tablero de ajedrez que está viviendo el mundo. Ya lo veíamos venir en el primer gobierno de Trump, en el año 2016, cuando se declaró esta guerra comercial. Dime. ¿Fue el 2016 o 18? O sea, aparte del 2016, Ya. cuando llega Trump, Sí. pero se empieza a intensificar justamente desde el 18 en adelante. Adelante, claro. Efectivamente. Ya. Entonces, toda vez que hay que entender que la hegemonía, si tú quieres, que tiene Estados Unidos sobre Occidente, el mandato de la democracia, de la libertad, de ser el líder desde las tecnologías y el desarrollo de las personas, empieza a ponerse, no sé si en jaque, pero empieza a tal vez a ser cuestionado un poco respecto a cómo China ha ido construyendo su narrativa, cómo ha ido dando resultado el proceso de apertura que viene de finales de la década de los 70, con Deng Xiaoping, en fin, y empieza a tomar muy buenos resultados, particularmente en la década del 2000 en adelante, y ya se empieza a capitalizar en la década del 2010. Entonces, tener un nuevo actor dentro del tablero efectivamente supone una desestabilización de esta hegemonía. Y en ese sentido Trump es muy nacionalista. Y ese juego que viene desde el 2016, 18, en fin, en adelante, y se retoma hoy en día con ya la llegada de este segundo mandato después de la pausa por Biden, hace suponer que la confrontación no necesariamente va a parar. Efectivamente. Efectivamente. Siento, en todo caso, que este juego, dimes y diretes, estas guerras tecnológicas van a continuar, digamos, en una línea. Y a pesar de todo, hay una interdependencia de China con Estados Unidos. En ese sentido, hace pensar de alguna forma que un conflicto tal vez militar puede ser poco probable en el corto plazo. No obstante, no podemos dejar de mirar qué es lo que va a pasar en el estrecho de Taiwán, qué es lo que va a pasar también en el mar meridional de China, donde los intereses geopolíticos de Estados Unidos están puestos. O sea, Taiwán, siendo, digamos, parte de la cultura china, reclama ser la República de China, y la República Popular de China reclama, digamos, que eso es una China, independiente que hayan dos sistemas también, extendiéndolo a lo que pasa en Hong Kong, pero Taiwán es un punto aparte donde los ojos del mundo están puestos, y hay que ser muy cuidadoso respecto a todos los avances tecnológicos que pueden impactar en la industria militar. Ahora, espero y creo que un conflicto armado no explote en el mediano plazo, producto también de cuál es la fuerza que tienen ambas potencias y cuáles también las consecuencias que puede traer con otros actores. En ese sentido también lo hemos visto, voy a salir un poco del tema, pero lo que está pasando en Rusia. Sí. Todo podría haber dicho que podría haber explotado una guerra, digamos, mucho más intensa respecto a cómo podría ser el rol de la OTAN o Estados Unidos, en fin, y el conflicto sigue, pero contenido, de cierta forma. Entonces, en ese sentido, creo que el interés de ambos países, que son distintos por demás, de los respectivos presidentes de Estados Unidos y de China, el interés no es justamente llegar a una guerra militar. Por lo que se entiende, por lo que se ve, puede que pase, sí, es probable, no. Con Trump nada se sabe. Pero aún así, adentrándonos en el tema comercial, las posturas de ambos países son muy distintas. Trump ya declaró que va a subir un 10% de los impuestos, de los aranceles. Pero Xi Jinping se mantiene muy pacífico y reacio a pescarlo de alguna forma u otra. interesante. ¿Sí? Mi pregunta era más ligada, como, no sé si lo más pertinente es preguntarle si era esperable para China, yo creo que sí. Pero ¿qué medidas han tomado en concreto hasta el momento, a la fecha, o cómo van a lidiar más o menos con estos aranceles de Trump?
Más que lo de aranceles, está bien, o sea, creo que es un foco súper interesante y después me gustaría retomarlo respecto al impacto que tiene para América Latina, la apertura de Chancay, el puerto en Perú. Ajá. Sin embargo, creo que estas guerras, estas medidas, en fin, responden justamente a puntos un poco más sensibles, tales como el desarrollo tecnológico, desarrollo de innovación, en donde Estados Unidos ha perdido también terreno. Ha perdido terreno, no ha perdido liderazgo, ojo. Sí, como lo que ocurrió con Google y Huawei el 2019, si no me Efectivamente, equivoco. o sea, yo creo que la guerra tecnológica, el desarrollo también de la inteligencia artificial, cómo está impactando en los servicios, en las industrias, digamos transversalmente, es súper importante. Y si bien Estados Unidos ha perdido terreno, no está perdiendo el liderazgo, o sea, Silicon Valley sigue estando a la punta, Sí. no obstante. Es ahí como el Greater Bay Area, por ejemplo, en el sur, en Cantón, que reúne, digamos, esta macro zona desde Hong Kong, Macao, Guangzhou, en fin, Shenzhen, que son polos de desarrollo muy interesantes y tienen mucho que decir respecto a cómo se va a definir también el escenario comercial de innovación y de intercambio en otras regiones. O sea, nosotros estamos viendo solamente dos actores, Estados Unidos y China, pero realmente los impactos que tienen ambos actores en todas las regiones del mundo es súper interesante. Y por eso retomo un poco el tema de Chancay, que va a tener y está teniendo un impacto súper interesante dentro de la región, porque uno, posiciona a Perú también como el líder, digamos, de conectividad entre Latinoamérica y China, lo cual va a afectar a Chile, sí o sí, y sin embargo son oportunidades muy interesantes. Ahora, ¿qué hace Estados Unidos también? Pone el ojo en Chile. Más que en Chile, pone ojos también en cómo castigar de alguna forma arancelariamente los productos que pasan por Chancay. Entonces es un juego de ajedrez donde cada uno va moviendo sus piezas y ver, digamos, cuál es la jugada que se va ajustando más. Toda vez que nosotros los actores más pequeños, llámese Chile o Latinoamérica, en fin, tenemos que ser sumamente cuidadosos. Nuestra política exterior en temas comerciales y en temas geopolíticos tiene que estar apuntada, yo creo, un poco más a la neutralidad. Para nosotros China es muy importante, o sea, piensa que más del 40 o cerca del 40% de nuestras exportaciones van hacia el gigante asiático. Puedo equivocarme tal vez, pero cerca del 15% van hacia Estados Unidos. Entonces, son dos socios comerciales, los cuales tenemos TLC, en fin, y no podemos entrar a confrontacionarnos con ambos actores, pero saber jugar cómo y con quién, digamos, ir apuntando respecto a las oportunidades. El desafío que tiene Chile también es diversificar la oferta de exportaciones que tenemos, o sea, por un lado, tenemos la minería, tenemos el potencial del litio, tenemos la industria agraria, tenemos las cerezas, por ejemplo, en fin, que son puntales, también el vino, son puntales muy importantes para las exportaciones, para la generación de empleos, para la generación de imagen país también, que tenemos en China. Y sin embargo, tenemos que ser sumamente cuidadosos de no generar una dependencia de un mercado, porque si bien la historia, la experiencia nos dice que nuestras relaciones con China siempre han sido muy positivas, Sí. la política es contingente. No sabemos qué es lo que puede pasar en 15 años más. Y depender de un mercado nos puede, digamos, azotar muy firmemente. Entonces, por eso, estratégicamente Chile no puede descuidar también las relaciones con Estados Unidos, y Estados Unidos tampoco está descuidando las relaciones con Chile, justamente por la influencia que está teniendo China últimamente en América Latina. No solamente, como decíamos, en el puerto de Chancay, pero el impacto que está teniendo China ya no tiene que ver solamente con temas comerciales de pequeños o pymes, si quieres, sino que estamos viendo ya la penetración en temas de infraestructura, tecnología, las redes 5G, por ejemplo. Entonces eso juega constantemente en cómo nos tenemos que ir relacionando y nuestra neutralidad, pero con proactividad, tiene que ser como un paraguas constante para poder mantener la relación entre ambos actores.
Bueno, y en este caso esta neutralidad evidentemente depende también de nuestro gobierno de turno. Sin embargo, también hay grandes empresas y nosotros tenemos como esta libre economía de mercado. ¿Cómo deberían comportarse las empresas privadas y grandes de Chile frente a este nuevo panorama mundial? Un pequeño comentario. No, justamente en temas de relaciones exteriores, los gobiernos de turno no deberían tener, digamos, posturas a corto plazo. Vale decir, la política exterior de Chile es política de Estado. Y eso es lo que ha marcado justamente nuestra buena relación con China, donde nosotros contamos siempre la narrativa, ser los primeros en aceptar a China, perdón, en abrir una embajada, digamos, en Latinoamérica. Fuimos los primeros en aceptar a China como economía de libre mercado. Estoy plenamente de acuerdo, pero hemos visto últimos personajes en Latinoamérica particularmente, como Milei en nuestro país vecino, con ideas un poco extremistas, alocadas, que vinieron a cambiar justamente el panorama y la dinámica de cómo se estaban dando las relaciones internacionales. Entonces, por este momento en Chile no sabemos. Lo que pasa en Argentina, pasa en Argentina. No obstante, no podemos, digamos, lo que dentro de, por ejemplo, en la industria del litio, yo no sé cuánto cambia la política de Estado de Argentina. No es mi área de expertise. Sí. Ahora, volviendo a Chile, esta línea, esta conducción que hemos tenido, tener muy buenas vinculaciones, nos ha hecho, ser un agente de entrada para China alternativo. Históricamente, Perú ha sido como un puerto de entrada, y es por eso que hay una cultura china mucho más arraigada. En Chile, gradualmente hemos tenido, acuérdate, bueno, yo soy un poco más viejo que tú, pero en los años 80, 90, lo que se sabía de China eran los restaurantes pequeños donde uno iba a comprar arrollado de primavera, guantán, carne mongoliana y el arroz chaufán, que ni siquiera es el chaufán que uno conoce, pero en fin. Sí. Hoy en día se ha ido diversificando eso y de entrada, no solamente ya expandiéndonos un poco en temas de infraestructura, es muy interesante. Y volviendo un poco a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo tiene que ser la postura de las empresas, del sector privado, nacional? Yo creo que la lógica siempre es hacer un juego de ganancias, vale decir, mientras los resultados mientras haya impactos positivos, mientras no se afecten, digamos, las legislaciones internas, yo creo que tanto el sector privado como público tiene que estar abierto a colaborar. Y eso es muy importante, estas colaboraciones, porque el sistema chino puede ser un poco distinto a lo que estamos acostumbrados en Chile. Y tengo la impresión de que China ha ido avanzando paso a paso, y eso es lo que caracteriza la ejecución del impacto internacional que ha tenido China, de no vender su sistema político para generar, abro comillas, progreso, sino que a través del comercio. Y uno de los grandes puntales es la iniciativa One Belt, One Road. O sea, ojo, yo no estoy diciendo que el interés de China no sea el mismo de Estados Unidos, pero de otra forma, vale decir, si Estados Unidos vende democracia, libertad, abro comillas, en otras regiones lo que hace China es generar estas vinculaciones a través de la cooperación, a través de la inversión en infraestructura, generar una alternativa que gradualmente ha ido agarrando, digamos, espacio dentro del mundo. Dime. No. Dale. Que de hecho fue una de las respuestas de Xi Jinping justamente después de que Trump anuncia que va a subir los aranceles, y no solamente a China, sino también a México y a Canadá. La respuesta de Xi Jinping fue justamente que esta eventual guerra, no tendrá ganadores y que su país es el mayor motor de crecimiento económico mundial, argumentando que se ha mantenido en un 30%. Volviendo un poco a lo que hablábamos en un inicio, siento que la postura de China es muy distinta a la de Estados Unidos, que es justamente eso, la cooperación. Ahora, las medidas de Trump, volvemos, no sabemos cuáles van a ser, pero probablemente muy graves y muy duras. China, ¿cómo va a manejar justamente, cómo va a mantener su postura de querer seguir creciendo y fomentando cooperación intercontinental, intercultural?
Buena pregunta. Mi apreciación es que independiente de los discursos nacionalistas que ambos países puedan tener, de reivindicación de derechos, de reivindicación de posturas, en fin, de todas maneras hay una interdependencia comercial, interdependencia política, interdependencia financiera, donde ninguno de los dos puede salir ganando dentro de una guerra comercial o una guerra fría, si quieres. Cabe especificar que efectivamente ninguno gana, pero las repercusiones son para el resto del mundo y principalmente las economías más pequeñas. Correcto, Sí. estamos Sí. de acuerdo. Sin embargo, efectivamente, entonces la guerra no se vive entre ellos. La guerra se vive en las regiones donde ellos tienen, digamos, los actores, las potencias. En este caso, actualmente es China-Estados Unidos. Anteriormente, digamos, las potencias en el siglo XIX fue Reino Unido. Claro. Es cíclico, la política internacional es cíclica. Entonces, China ha hecho un trabajo muy estratégico, sobre todo en regiones que no han tenido resultados de progreso. África, por ejemplo. África ha sido un continente azotado por enfermedades, por pobreza, por desestabilizaciones, en fin. No estoy diciendo aquí que China tenga la respuesta, ojo, pero China tiene una alternativa en donde la generación de empleo a través de infraestructura, que puede conllevar, digamos, otro tipo de problemas que podemos hablarlo, pero genera una oportunidad de diversificar las oportunidades de colaboración. Me voy a extender un poco incluso, Ya. porque culturalmente también ha sido muy importante, creo yo, el sistema de becas que ha desarrollado China estos últimos 20 años, tal vez un poco más, pero yo diría el impacto estos últimos 20 años, en donde China abre el país para que pueda atraer talentos, formarlos y después, digamos, estos talentos puedan salir a sus respectivos países y generar estos vínculos. Yo soy uno de miles de los ejemplos. Ahora, Una prueba viviente. no para tanto, pero lo importante, o sea, el punto es que China es un país que ha logrado captar la atención de muchos talentos para poder generar nuevas instancias y derribar barreras. Y en ese sentido, ya sea a través de One Belt, One Road o iniciativas de cooperación puntuales, la colaboración entre ciudades, por ejemplo, que es muy importante, permite que hayan distintos canales para generar oportunidades que retribuyan de igual a igual, entre comillas, estas vinculaciones. Hablamos un poco de África, América Latina es otro punto. Ahora, sí es clave, y eso lo sabemos no por ahora, sino que ya por la misma narrativa que ha tenido Donald Trump, es esta reivindicación de volver a ser grande a Estados Unidos, que eso es básicamente asumir de alguna forma u otra que esta hegemonía ya no es, digamos, no es tan hegemónica, sino que la irrupción de China hace que se desestabilice el orden y por eso necesita fortalecer su propia industria. Sí. China tiene una ventaja, siendo Estados Unidos un mercado muy grande, pero China es aún más grande. Sí. Entonces, y si bien China fue la fábrica del mundo durante muchos años, la llegada de Xi Jinping, esta firma, digamos, esta nueva visión que tiene de establecer China para fortalecer sus propios mercados. China tiene mucho mercado interno para generar, ojo, talento, para generar innovación, para generar infraestructura. Entonces, estas batallas pueden estar asumidas en áreas estratégicas, como las telecomunicaciones, el impacto de la inteligencia artificial. Y sin embargo, la producción interna de pymes, por ejemplo, productos, servicios, en China es mucho más potente, más barata incluso, que lo que pueda llegar a tener Estados Unidos. Y también el rol de Trump, sea Trump o cualquiera, es poder proteger un poco los mercados internos. Entonces, dentro de esta batalla, entiendo que se van a ir ajustando las narrativas, independiente que la visión política para los medios de comunicación siempre tiene que ser, digamos, China es la amenaza,
y tenemos que protegernos de esta amenaza porque nos van, abro comillas, a comer. Claro, efectivamente. Pero bueno, como decías, ha sido súper curioso cómo se han ido dando las cosas y sin ánimos de satanizar esta guerra comercial y de los posibles y eventuales efectos negativos que pueda tener, que es una realidad, han existido ciertos casos curiosos que, sobre todo en sectores de manufactura, han traído como más beneficios antes que problemas. Fue el caso de Vietnam, que curiosamente creció mucho en términos económicos durante la Primera Guerra Comercial. Mi pregunta es la siguiente, ligándonos un poco más a Chile, con el tema del puerto de Chancay. ¿Puede que ocurra un efecto inverso? Es un poco complicado, dado que, bueno, el puerto es chino, está en nuestro país vecino. ¿Qué va a ocurrir con nosotros? ¿Qué es lo que esperas tú? ¿Se va a involucrar? Ok, nosotros diplomacia, pero ¿se va a involucrar más China o se va a involucrar más Estados Unidos? O sea, China se tiene que involucrar ahora. Yo creo que la respuesta es al revés. ¿Cómo se va a involucrar Chile en esto? El impacto que tiene para Chile este gran puerto va a afectar a San Antonio, va a afectar a Valparaíso, va a afectar a Concepción. Y sin embargo, siempre dentro de estas amenazas tienen que encontrarse oportunidades. Entonces, siempre un puerto permite la diversificación de la llegada de nuevos productos, servicios, en fin. Y lo que tiene que hacer Chile justamente es ver Chancay como una nueva oportunidad para poder llegar a China de una forma más segura, de una forma más directa, incluso más directa, a través de la infraestructura que están haciendo, y también nos va a ayudar a generar, digamos, una mejora de nuestros procesos internos. O sea, siempre hay una oportunidad. ¿Qué ocurriría en caso de que Estados Unidos nos imponga algún impuesto, nos aumente los aranceles? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo se vería ese panorama? Yo creo que eso habría que estudiarlo caso a caso, porque de todas maneras siempre hay marcos, paraguas que van dictando estas tasas arancelarias. Entonces nosotros estamos regidos por un TLC con Estados Unidos. No es mi área de expertise, sin embargo, habría que ver caso a caso finalmente cuáles son las medidas arancelarias que van a tomar en caso de, como lo que hablábamos anteriormente, si es que Chile decide exportar, digamos, sus productos a través del puerto de Chancay, ver a través de los mecanismos de la política exterior. O sea, en ese sentido, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido muy cauto, y no necesariamente en este gobierno, sino que transversalmente, para poder manejar estas relaciones, estas amenazas, y si el escenario puede llegar a ser adverso, manejar y ver cuáles son los mecanismos y cómo nos apoyamos también en instituciones internacionales. Hablamos un poco de esta neutralidad que debería tener Chile. Entonces, ¿cómo se ejerce esa neutralidad? Las instituciones internacionales son una respuesta, creo yo. Entonces, APEC, por un lado. Los tratados, digamos, que tenemos con Estados Unidos, en fin. Hay mecanismos que pueden ayudar a solventar o apaciguar, digamos, esta amenaza y no centrar solamente en estas visiones, digamos, más bien mediáticas y concentrarnos un poco en la ejecución de cuál es el beneficio que puede tener Chile y generar una suma positiva dentro de este escenario. Ver oportunidades y no ver un problema propiamente tal. Tal cual. Philip, muchas gracias por haber venido acá a Ni Hao Chile, te lo agradezco. No, gracias a ustedes por la invitación. Sí, bueno, espero que ciertas dudas hayan quedado resueltas y los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo capítulo.